Buenas tardes, Carlos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿No me escuchan? ¿No Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Sí. Bueno, Ya vamos a sabes, comenzar Marta. porque no Igual, podemos perder el tiempo esperando a que se conecten los demás estudiantes. sí, igual en las mismas Yo sé que usted condiciones, oiga, hace un gran maestra. esfuerzo. Yo sé que usted hace un Igual. gran esfuerzo, está en el trabajo. Entonces, Sí, no entonces, lo voy a hacer perder el tiempo. Entonces, nosotros abordamos en la clase anterior, ¿verdad? El modo de producción, ¿verdad? Estábamos tratando de ver los orígenes del Estado y del derecho, ¿verdad? Entonces, ahora entramos a ver lo que es el modo de producción esclavista. Y entonces, nosotros vemos el concepto de esclavo, pues se refiere a una persona, ¿verdad? Que está subordinada a otra, ¿verdad? Que tiene que obedecer todo lo que la amo dice y no tiene derecho a nada. Vamos a tratar de... Usted ya vio esta clase, ¿verdad? El sábado pasado yo se las puse. Se las puse. Entonces, la esclavitud como práctica social y económica, pues,
fue usual en la antigüedad grecorromana y ambas pueden considerarse las primeras sociedades esclavistas, ¿verdad? Al estar sustentada en su base económica por este sistema y el estatus social. El papel de los esclavos pues, eran considerados inferior e inexistentes en relación a una persona libre. Ellos no tenían derecho a nada. La sociedad de la antigua Grecia pues tenía fundamentada filosóficamente la esclavitud, que para Aristóteles era la garantía indispensable para que los hombres pudieran dedicar su tiempo a la política y a un buen gobierno de la ciudad. Recuerda de que durante el Imperio Romano se dieron varios periodos. Tenemos la República, ¿verdad? El Imperio y la diarquía. Pues entonces la Roma republicana e imperial conoció también un sistema económico que podemos decir modo de producción en la terminología marxista. ¿Por qué lo decimos así? Marxista esclavista, pues gracias a una abundante mano de obra procedente de la victoriosa guerra. Recuerden de que los esclavos eran, ¿cómo se producían estos esclavos? La mayoría eran por las conquistas que estaba haciendo, ¿verdad? Roma en esos territorios. Entonces, cada vez que conquistaban un territorio, entonces los ciudadanos eran convertidos en esclavos, ¿verdad? Y entonces eran traídos a Roma como esclavos. Entonces, esto era producto de la conquista, ¿verdad? Y de esa guerra. Entonces, los esclavos trabajaban en las minas, remaban en las galeras también, ya ellos los ponían en la parte de abajo de los barcos para que ellos, en las galeras para que ellos fueran dando con los remos, ¿verdad? Y también ellos ya cultivaban, los ponían a cultivar los campos, incluso en las ciudades ¿verdad? Eran numerosos. Pues la esclavitud también y esta estaba generalizada, ¿verdad? Entre las familias pudientes, como sirvientes prácticamente. Estos siervos domésticos menos ya durante el Bajo Imperio Romano, pues el esclavismo fue por acción de varios factores. Por un lado, el fin de la se redujo, ya no había más territorios que conquistar. Las aportaciones de de nuevos contingentes debido a duras condiciones de vida, ¿verdad? Padecían altos índices de mortalidad. Una vida muchas muertes, con lo que primero pues, se reducía considerablemente de esclavos. Por otro lado, pues la influencia de ideología, como el cristianismo, ¿verdad? Introdujo una crítica moral. Ya con el cristianismo, nosotros recuerden que en Roma también, ¿verdad? Ya se del cristianismo en esa época. Y entonces la crítica es que al hecho de que un ser humano pudiera pertenecer a como si fuera un objeto. Ya hay una crítica, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Además de la escasez de mano de obra rural, ¿verdad? A partir del siglo III movió a muchos propietarios a ligar a esos esclavos a la tierra. Los ponían a trabajar en el arado, ¿verdad? Concediéndoles, pero ya les daban un lotecito de tierra. Un lotecito de tierra permitiéndoles formar familias, ¿verdad? Mejorar su productividad y pues asegurar de esta manera la continuidad de la explotación. Pues con el tiempo estos esclavos asentados, ¿verdad? Se irían fundiendo con los pequeños propietarios, porque recuerden que habían también pequeños propietarios que eran libres, no eran esclavos. Entonces, pero que estaban empobrecidos y convertidos en colonos, los cuales cedían la propiedad de sus tierras. Pues, ¿a cambio de qué? De protección, porque
porque la gente cultivaba esas tierras, pero a cambio de que el terrateniente o el amo les diera una protección, ¿verdad? Juntos conformaron lo que nosotros conocimos también como la Alta Edad Media, ¿verdad? El grupo de los siervos de la condición jurídica semilibres, pero ligados a la tierra. También vemos que el origen de los esclavos, provenía asimismo, a ver, perdón, ¿por dónde estoy? Sí, que le estoy dando entrada. Ya entró Brandon. ¿Me escucha, Brandon? Buenas tardes. Entonces, vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que debido a la pobreza, los propios esclavos, ¿verdad? Vendían a sus hijos, ¿verdad? A los tratantes, quienes los compraban recién nacidos, que también los compraban tiernitos, ¿verdad? O algunos pobres que eran libres también se vendían ellos mismos, ¿verdad? Incluso a sí mismos para asegurarse que el pan y el abrigo a la sombra de algún amo, ¿verdad? Entonces, otros inclusive más ambiciosos pues se vendían como esclavos. ¿Para qué? Pero eran muy inteligentes para asegurarse alguna buena posición de administrador de algún noble, ¿verdad? También como tesoreros imperiales. Es decir, la gente trataba de escalar de esa manera, vendiéndose como esclavo a un noble, a una persona que tenía poder, ¿verdad? Y se dice pues que tal fue el caso de Palas, descendiente de un noble familia de Arcadia, que se vendió como esclavo a una dama de familia imperial, llegando posteriormente a ser el ministro de finanzas, muy cercano al emperador Claudio, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de que ellos tratan, ¿verdad? Ellos tratan de sobrevivir. Entonces, dentro de las características de este sistema económico esclavista, nosotros vemos que en la antigua Roma, entonces, vemos entonces que en la antigua Roma la esclavitud era considerada como algo perfectamente normal, se le consideraba una persona inferior, pero se respetaba, sin embargo, su humanidad, ¿verdad? Pero ya entonces estamos viendo que era un integrante más de la familia, donde cada uno tenía un rol establecido, o castigaba paternalmente. Hola, Katy. Está agregándose Katy. Entonces, buenas tardes, Katy, ¿me escucha? Entonces, también se consideraba un incidente cuestionar la libertad por decir algo, a la condición de esclavo de tal o cual persona. Pero en los casos judiciales siempre se estuvo la libertad favorecida. Es decir, de que en un juicio siempre se trataba de favorecer, ¿verdad? Para darle libertad. Asimismo, la liberación. Buenas tardes, Yesenia. ¿Me escucho? ¿Me escucha? Todos tienen cerrado el micrófono y la cámara. Brandon y Katy no escuchan. Ahorita se acaba de conectar Yesenia también. Buenas tardes, Katy, Yesenia, Brandon. Buenas tardes, profe. Bienvenidos. Buenas tardes. Estamos en la Buenas video. tardes, profe. Hola, Yesenia. Entonces. Hola, profesora. Hola, Yesenia. Entonces, Hola, nosotros, ¿verdad? Asimismo, la liberación pues, de un esclavo era irrevocable al antiguo amo. Pues el antiguo amo perdía todos sus derechos sobre el esclavo liberado. Pero si el esclavo, según siéndolo, se sometía
al tribunal doméstico regido por el padre, también el amo de la casa, ¿verdad? Es decir, él estaba sometido a la autoridad, a la voluntad del amo, ¿verdad? Pero socialmente el esclavo pues no tenía derecho a la familia, ¿verdad? Esto era un derecho exclusivo únicamente de los ciudadanos libres. Vivían como un rebaño y el amo no tenía más que alegrarse cuando su rebaño se multiplicaba. Claro que lo miraban desde un punto de vista económico, ¿verdad? Al otorgarle la libertad, por ejemplo, al otorgarle la libertad a un esclavo, probaba la bondad del amo. Es decir, el amo no estaba obligado a darle la libertad, pero si de él nacía, entonces estábamos en presencia de un amo bondadoso que tenía su buena voluntad para con el esclavo, ¿verdad? Entonces, al otorgar la libertad a un esclavo, probaba su bondad. Pero el esclavo no tenía ningún derecho a pedir y mucho menos a exigir su libertad, ¿verdad? Otorgarla era un acto entonces meritorio. ¿Qué significa? Que si él merecía la libertad, el amo se la podía dar, ¿verdad? Entonces, vemos, estamos tratando de hacer un resumen, ¿verdad? De la clase del sábado pasado. Ahorita ya les puse la otra clase, muchachos, que es continuación de esta, porque en la que vamos a ver, el tema que vamos a ver en este fin de semana sería característica y extinción de esta esclavitud, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo la esclavitud en el próximo tema. Entonces, habían varias clases de esclavos. Teníamos los esclavos rurales y los esclavos urbanos, ¿verdad? Los esclavos rurales, siendo sin embargo característicos no del imperio, sino más bien de ciertas regiones como Sicilia, al sur de Italia también. Fuera de aquellas regiones, la esclavitud es parte del conjunto de relaciones de producción, ¿verdad? Junto al asalariado rural, ¿ya? Y a la apariencia, y a la aparcería, e incluso en algunas regiones del imperio, ¿verdad? Pero también tenemos los esclavos urbanos. Estos, por vivir cerca de sus amos, pues gozaban de ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces, privilegios inexistentes para un esclavo rural. Pues eran criados y cumplían con muchas funciones. Por ejemplo, desde desvestir o vestir al amo, ¿verdad? En los baños termales, hasta espiar a los amigos y sirvientes de condiciones libres del amo o de la señora de la casa. Es decir, ellos realizaban múltiples funciones, ¿verdad? Pero también nosotros vamos a ver más adelante en el próximo tema las causas de la extinción, ¿verdad? ¿Por qué entonces viene extinguiéndose este sistema de producción, ¿verdad? Nosotros vemos cuáles son esas causas que ponen fin a la esclavitud y dan paso a un nuevo sistema que es el feudalismo, ¿verdad? Entonces, en resumido, eso es lo que contenía el tema de la esclavitud. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, lo escucho. Yesenia, Brandon, Carlos, Katy, gracias por asistir a su videoconferencia. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, Yesenia, Katy. Les comentaba, muchachos. ¿Aló, Katy? Katy. Y diga. Les comentaba que para la cuarta tarea les tengo un cuestionario que son las preguntas de donde podemos nosotros estudiar, ¿verdad? Son preguntas que prácticamente van a entrar, van a servir como una guía para este primer parcial. ¿Oyeron? Entonces, en la cuarta tarea, esa tarea la voy a incluir, ¿ya? Para que siempre estemos, ¿verdad? Trabajando con las preguntas como hemos trabajado siempre, ¿verdad? Y entonces les sea más fácil a ustedes
eh, estudiar y también por ende salir bien en su examen, ¿verdad? Entonces yo las voy a elaborar, ya para la otra semana las tienen, ¿oyeron? Que va a ser la cuarta tarea. Recuerden que de cumplir con todas sus tareas, no estemos, ay, profe, póngame, habilíteme la tarea que no la puedo subir. Estamos dando una semana completa para que puedan subir su tarea. ¿Oyeron? Y entonces ustedes puedan acumular. Ustedes tienen que preocuparse por acumular su nota para que si ustedes hacen un buen examen, con su acumulado ustedes salen excelentes, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Profesora, una consulta, donde dice que eran recién nacidos y sanguilentos, significa que eran desprendidos de su mamá al nacer, ¿verdad? Sí, tiernititos, los vendían. Sí, o sea que yo me imagino que, o sea, solo los parían y se los llevaban, pues más que todo. Exacto. Porque Así yo es. estuve investigando el significado de sanguilento y significa pues en sangre, Así todavía. es, así es. Pues Exactamente. entonces Recién nacido, tenía esa... ¿verdad? Los vendían. Todo eso hacían. ¿Cuántas cosas no hacían también los pobres esclavos para poder obtener un estatus o una posición más o menos cómoda? Por lo menos tener, o por lo menos por lo que leí, tener la posibilidad de un plato de comida, profesora, y una vivienda, porque no, los esclavos rurales pues no tenían muchos beneficios como los esclavos de la ciudad. Así es, exacto. Entonces, vivían en una situación bastante precaria porque no tenían derecho a absolutamente nada, pues. A nada. Y es más, fíjate que el que tenía ambición de llegar a ser alguien, se vendía, él mismo como esclavo, a un noble para poder optar a un cargo. ¿Ves? Y entonces, pues eran muy inteligentes, te digo, a pesar de no ser tan estudiados. Sí, es que lo que pasa es que yo considero, pues por lo que leí, y pues me puse a investigar por otro lado, las familias nobles, como se le llamaban antes, los creían a ellos personas sin pensamiento, sin autoestima, pues más que todo, porque pensaban que ellos no tenían derecho a pensar, y más sin embargo, pues ellos, igual como todos. Los trataban como objetos, pero ellos eran personas pensantes y eran muy inteligentes. Exactamente, y muy inteligentes, exactamente. Era, más que todo era el nivel de pobreza en la que vivían, que los imposibilitaba, y aparte de eso, pues que en muchas ocasiones el color de la persona influía bastante. La discriminación racial. Discriminación racial, porque recuerde que decía que ellos eran traídos y empezó a disminuir la esclavitud cuando las conquistas terminaron. Así es, así es. Entonces ellos los llevaban de otros países para poder ser aprovechados. Es casi relativamente lo que... Como mano de obra barata. Sí, es casi relativamente lo que sucede hoy en día, pero disfrazados con otras palabras. Pero cuando nosotros los latinos nos vamos a otro país. Ahora que estás tocando ese tema, la esclavitud en la actualidad existe, disfrazada de diferentes formas. La trata de blanca, y aparte de eso, venden jóvenes para diferentes fines. Fíjate que se roban a los niños y los venden por los órganos. Exactamente, y no tanto eso, profesora. Yo considero que también existe en nosotros, la raza latina. Los anglosajones siempre nos va a ver a la raza latina como la raza obrera. Porque somos más trabajadores, porque somos más hogareños. Es más, no vemos largo. En Costa Rica, bueno, nunca he ido y no pienso ir si Dios lo permite. En Costa Rica nos ven como la clase obrera. Que somos buenos trabajadores, que somos responsables. Porque son un país desarrollado. Exactamente, pero pero eso nos habla a nivel, profesora, a nivel laboral, pero si nos vamos a pensar como ellos, nos miran con discriminación, nos miran como igual. Entonces, relativamente esta clase nos vuelve un poquito a nuestra realidad, en la realidad en la que vivimos. Considero, pues, mi triste opinión, porque comparo muchas cosas y la realidad es que sí, hay bastante... Pero es una realidad. Un día esto en la televisión salió igual, hablando un tico, no sé qué cargo tenía, y dijo que sí, efectivamente, los nicaragüenses éramos muy trabajadores, ¿verdad?
Y entonces, y el nicaragüense sobrevive aquí en cualquier lugar porque no Exactamente. tiene vergüenza de trabajar en lo que sea, ¿verdad? Y Exacto. nosotros sí, pues es un orgullo el que sentimos por todos nuestros nacionales, ¿verdad? Que sí, somos bien trabajadores. Y aquí tenemos un gran Yo país ya me que salí trabajar también, pero como está la salí de situación. la clase, pero ya me salí de la clase, pero ahí me disculpan mis compañeros, pero sí, es que cuando estaba leyendo esta clase, se me vinieron muchos pensamientos en lo que vivimos los seres humanos actualmente. Sí, amor, pero Ha evolucionado, pero sí todavía hay rasgos de racismo, sí, de claro, discriminación. y en cuanto a la esclavitud, pues sí, todavía. No ven los Sí, problemas que nosotros vemos, los femicidios que sí. todavía se dan en la actualidad. El hombre se siente dueño y señor de la mujer y no es así. La mujer también es un ser humano, ¿verdad? Que puede pensar, actuar, desarrollarse. Y entonces el hombre dice, no, vos haces lo que yo digo, te mato. Entonces, ¿cuántas mujeres muertas hemos tenido? ¿Verdad? Eso motivó al Estado a correr, a promulgar una ley 779, porque dijo el Estado, me están matando a las mujeres. Aunque, Y es ese mismo Estado el que nosotros Aunque, estamos tratando de ver los albores, cómo vienen surgiendo, porque recuerden que el Estado es una institución que administra a la sociedad, pero también es un ente moral, porque vos no podés promulgar una ley que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, es ese mismo Estado que vela por el bien común, ¿verdad? De la sociedad, que entonces es el que promulga leyes para proteger a los mismos ciudadanos, ¿verdad? Los derechos del ciudadano. También tenemos nuestra constitución política, ¿verdad? Y entonces, sí, cuando ustedes estudian derecho administrativo van a ver más profundamente al Estado, ¿verdad? Van a estudiar más profundamente al Estado y cómo realiza él esa administración, este derecho administrativo a través de los diferentes entidades, porque tenemos las entidades centralizadas, autónomas, es decir, todos los ministerios, por ejemplo, que son los entes centralizados a través de los cuales el Estado ejerce su administración, ¿verdad? Entonces, pero eso lo van a ver cuando ustedes miren derecho administrativo, ¿verdad? Lo van a ver más profundamente y van a estudiar también la ley 250, 350, en donde ustedes van a ver el proceso administrativo, porque son otros tipos de juicios administrativos los que también tienen que ver. No solo los juicios procesales y los civiles y penales o laborales, también los administrativos, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, jóvenes, Carlos, Katy, Yesenia. no, profe, no. No, está bien, pues, mi amor. No, por ahora no, maestra. Y Carlos, ¿qué pasó? ¿No te regañaron? Mire que te Todavía no, se me acercó, sí. ¿verdad? Sí, mira que se te acercaron. Bueno, hijo, Sí. es un gran esfuerzo el que haces, yo te felicito, ¿verdad? Y siempre Muchas gracias. orden para cualquier duda que tengan, ¿verdad? Y para la cuarta tarea ya les tengo los cuestionarios, ¿oyeron? Ok, Bueno, está bien. Van a servir como guía del examen, ¿sí? ¿Verdad? ok. Está bien, bueno, ha sido un placer y muchas gracias por haber asistido. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes.